Gracias por continuar con nosotros acá en esta mañana. El tiempo avanza, 8:36 minutos ya. Cada martes y jueves, nosotros complacidos de recibir acá con toda esa sabiduría en el mundo de los negocios, en el mundo de las finanzas, en el mundo de la economía plena, a nuestra Clara González de Econométrica RD. ¿Lo dije bien? Sí, qué bueno, me alegra. RD. Clara, bienvenida una vez más. Ya esta es tu Gracias. casa. Así que dicen que a los de la casa no se les da la bienvenida, simplemente siéntese. Todo lo contrario, a los de la casa se les saluda con abrazo y besos. Claro que sí, es muy acogedor Amén llegar de la a casa. pandemia. Sí, amén de la así, pandemia. así Claro. sí. Así Buenos es. días, querida Clara. Buenos días, buenos Hoy nos días. planteas un tema interesante a propósito de los disturbios que ha causado Punta Catalina. De hecho, hay gente que dice, eso es un tema que no se puede tocar mucho. Pero hablemos del fideicomiso de Punta Catalina. Sí, pues recientemente el ministro de Energía y Minas anunció el Antonio, traspaso, don Antonio. don Toñito como se Almonte, le llama, sí. anunció el traspaso de las operaciones de Punta Catalina hacia un fideicomiso. Y esto es una acción de verdad que les reviste de vital importancia, en tanto que el fideicomiso, que es un vehículo, un contrato, un vehículo de inversión en algunos casos, tiene años, cientos de años utilizándose en los mercados internacionales como medio para poder garantizar una operación sana, una operación transparente y una operación eficiente. Entonces, al parecer, el propósito es deslindar, digamos, hacer separación de lo que es la parte de la operación per se de la central de lo que es la operación administrativa, porque es un fideicomiso de administración y pago. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Como decía Monclús, ¿con qué se come esto? Esto quiere decir que el fideicomiso, que es un contrato, tiene reglas específicas dentro del esquema que se está organizando para que la central pueda operar en el mercado de venta de energía, y este fideicomiso, con sus reglas escritas, pueda, digamos, encargarse de los activos pasivos y manejar el patrimonio completo de la central de manera, digamos, separada. Lo que le da una mayor eficiencia a nivel de operación en tema de costo a la central y además, sobre todo, le da fortaleza y transparencia. ¿Y por qué digo fortaleza y transparencia? Porque la ley del mercado hipotecario y del fideicomiso, que es la ley 189-11, establece, y es así a nivel de mejores prácticas en los mercados internacionales, que el patrimonio fideicomitido, o sea, en este caso el fideicomitente es el Estado Dominicano a través de la central eléctrica Punta Catalina, tiene que ser transferido. O sea, hay veces que hay operaciones que donde se transfiere, se hace una especie de outsourcing. En este caso no. En este caso el patrimonio que conlleva el activo, el pasivo, y si hay algún, digamos, margen o ganancia también, o si hay alguna pérdida, que no creo, pues se tiene que transferir al fideicomiso para que sea correctamente blindado, correctamente habilitado, para que rinda un objetivo. Esto es muy importante y hacía la salvedad del correctamente blindado. ¿Sabes por qué, Clara? Porque este conocimiento público que reviste de gran preocupación para la ciudadanía cuando hay manos privadas en asuntos públicos, especialmente en el tema del sector eléctrico. Ya vimos cómo ha sido perjudicial porque en la actualidad el gobierno central tiene una deuda significativa con los proveedores de energía. En ese sentido, ¿cómo vamos a garantizar que esto en unos años o en el presente no se convierta en una problemática, en un dolor de cabeza más, en una deuda más significativa del gobierno con la proveedora, con quien sea el fideicomisante, como acabas de señalar? Sí, pues en este caso, fíjate que el objetivo es que la central actúe como un proveedor de energía. Y yo puedo mencionar algunas generadoras, y valga la publicidad, Jaina, AES y otras generadoras. O sea, va a operar dentro de ese mercado. Las deudas del sector eléctrico vienen más por la comercialización. O sea, las pérdidas de energía de las EDE. Esto es generación, o sea, hay varios pasos dentro del mecanismo de generación eléctrica. La generación que la hacen las centrales a carbón,
como es Punta Catalina, a gas, que se construyen 2 grandes generadoras en Manzanillo, o a la que está en cerquita de aquí, en la margen del río Sama, cruzando la barcaza. Creo que es también hay un combustible fósil ahí, que creo que es el diésel. Entonces, después la energía se compra y se vende en el mercado spot. ¿Qué es lo que yo quiero decir en el mercado spot? Es en el mercado de contado, o sea, que tú produciendo y el que te compra, que es el Estado, pagando. O sea, esto es un tema que hay que entenderlo necesariamente para poder ver la trascendencia de lo que es la conservación del patrimonio público en una central termoeléctrica a través de un fideicomiso. La energía es un asunto de seguridad nacional. Es un asunto que el gobierno, claro, a la hora de cualquier inconveniente tiene que tener el control sobre el abastecimiento de la energía en un determinado es un pilar neurálgico eso. Bueno, el ministro de Energía y Minas en algún momento ha llegado, lo he escuchado decir, que probablemente ya sea hasta un derecho fundamental de las personas, que lo es. Porque la pobreza multidimensional aplica directamente con este tipo de suministro de la energía. Pero volvemos al punto, que me encantó el lenguaje coloquial con el que comenzaste, del con qué se come esto, porque los ciudadanos necesitamos entender por qué conviene más que esto vaya a un fideicomiso, que pase a manos privadas, parte del proceso de generación y de suministro energético a través de Punta Catalina, que se convierta o que permanezca en manos completas del Estado Dominicano. Y a eso le sumo, perdona, porque la pregunta también va en dirección a lo de Liz, porque ha habido siempre, hasta el punto que conozco, una nebulosa en relación a Punta Catalina. No se sabe su costo real. No se sabe su costo real en el mercado, no se sabe el valor de su construcción y demás. Debo corregir, o mejor dicho, precisar que el paso al fideicomiso, el traspaso al fideicomiso no necesariamente implica que se está pasando a manos privadas. El fideicomiso no es más que una figura jurídica que blinda un patrimonio. Es decir, es como si, ¿cómo explicártelo? Si tú tienes una carterita aquí para ponerlo, ¿verdad? Y entra el activo, el pasivo y las ganancias de Punta Catalina dentro de la carterita y la cierras. O sea, la protege. Si hay el director técnico que fue designado viene del sector privado, pero ese fideicomiso muy bien pudiera ser público. Y ahora conecto con la parte que me preguntas. La nebulosa, precisamente, tal vez es lo que ha determinado que la operación administrativa se pase a un fideicomiso. ¿Por qué? Porque en algún momento la central tendrá que valorarse. Se ha conversado que cerca de 2.000 millones de pesos ha sido el costo promedio de construcción de Punta Catalina, pero eso tiene un valor actuar, un valor de mercado, un valor de un negocio en marcha que está operando. Entonces llegará un momento que ese patrimonio del pueblo dominicano tendrá que valorarse y competir. Y si yo tengo una aspiración como profesional, como economista, es que ojalá esto se haga de manera pública. Y cuando yo hablo de manera pública, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que parte, tal vez un 10%, un 20% de ese patrimonio se abra y podamos comprar tú, yo, a través de la Bolsa de Valores, como una empresa pública. Pero recuerden que se habló en el gobierno pasado de que había una intención de vender el 49% de las acciones de Punta Catalina. ¿Por qué conviene más la figura del fideicomiso frente a una venta de acciones? El fideicomiso se para y ya Punta Catalina se ranquea, para ponerlo también en lenguaje coloquial, como una generadora dentro del universo de la generación en la República Dominicana. Será una decisión de las autoridades si vender acciones, que también se puede hacer listada en bolsa para lograr un precio de equilibrio, ¿verdad? O si vender, abrir el capital en un 10, un 20% o en un 50%, que es lo que tú planteas. Esto, al ser, mira, cuando tú, la experiencia internacional nos dice que cuando tú pones una operación en la lista, en la bolsa de valores,
todos tenemos acceso a ver qué es lo que está pasando ahí. Y si esto fuera así, y se hiciera así, si se vendiera a través de un mecanismo concurrente, inclusive Punta Catalina tendría un precio que es un precio de equilibrio, un precio que es comparado con las generadoras que mejor operan en la República Dominicana. Y la maestría y la fortaleza que le da esta operación al Estado Dominicano y a los que están manejando la central. O sea, dos cosas que quiero dejar establecidas. Primero, separa la operación administrativa de activo, pasivo y todo el patrimonio a un fideicomiso, y la central como tal, como generadora de energía, se queda dentro del universo del sistema interconectado, generando energía para ser vendida en el mercado spot, que así es que se llama, en el mercado spot, a precio de mercado, que puede generar importantes beneficios y ganancias de una u otra manera al Estado Dominicano. Pero, transparencia por un lado, beneficio por otro. Pese a que es a carbón, no de carbón, que es la forma correcta. Mira, yo también escuché al ministro Antonio, y tengo que citarlo porque es la autoridad en la materia. Claro. Tengo que citarlo, decir que nosotros necesitaríamos, si fuéramos a hablar de mantenimiento medioambiental, una planta nuclear. O sea, de que exactamente, porque las necesidades de generación de energía cada vez se incrementan, pero bueno, Punta Catalina fue una decisión que fue anterior, fue una decisión que en ese momento hubo grandes debates, y al final del día, por encima del debate de los técnicos y por encima de la oposición de muchos técnicos, se construyó una planta al carbón. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hacer que esa planta al carbón, que genera una cantidad importante en el sistema interconectado, se maneje de una manera transparente, de una manera racional en materia de gastos, de la operación. De una forma sana. De una forma sana, claro, para decirlo en el lenguaje corriente, ¿verdad? De una forma sana, su patrimonio, y que sea auditable. Que lo permite. A eso voy, porque mi pregunta iba en esa dirección, Clara. O sea, ¿no ha podido desarrollarse una auditoría por oferentes calificados? Bueno, el fideicomiso le dará la oportunidad, por ejemplo, en caso que la central, para fines de venta de acciones o de listarla en la bolsa de valores, requiera un avalúo o una tasación para, como se dice en el área de las ingenierías, ¿verdad? El fideicomiso te permite ver cuánto cuesta realmente, porque va a tener un comité técnico, lo tiene, la ley se lo exige, un gestor fiduciario que lleve los libros de la central y sepa, como dicen los contadores, al chele, cuánto se gasta, cuánto ingresa y cuánto cuesta la operación de Punta Catalina. Y o sea, que aquí se va a poner de manifiesto que a mayor claridad, mayor amistad. Claro, no, es que debe ser así. Cuenta clara conservan. Cuenta clara conservan amistades. Sí. Y además qué interesante que el común del pueblo está al tanto de esto, y es nuestro deber como economista, pero también ahora que ejerzo la comunicación, explicar la trascendencia de esta operación, claro, explicarla de manera tal que siendo hasta como es hasta el momento propiedad del Estado Dominicano, sí, porque no me parece que pase el fideicomiso le pase el activo al sector privado, siendo propiedad del Estado Dominicano, que es lo mismo decir propiedad del pueblo dominicano, esto se maneje de manera adecuada, de manera eficiente y de manera transparente. Y así evitar, si se quiere, las desproporciones de los liquidadores, porque de una u otra manera también. Exactamente, y que todo el mundo esté enterado, sobre todo si tú entras y quieres ver, ahí ojalá pudieran a la hora de vender parte o abrir el patrimonio para listar las acciones, en caso que eso se haga, pudieran hacerlo de manera pública, en oferta pública, para que todo el pueblo, todo el interesado, todo el pequeño inversionista, el gran ahorro nacional pueda invertir en esta central y hacer 5 centrales.
digamos, 5 Sí. centrales más, porque ahora estamos recibiendo energía eléctrica, pero la demanda corriente va increciendo. De hecho, a propósito de eso, según la experiencia técnica y la documentación que emana de Punta Catalina, se espera que ya en unos 10, 15 años no sea tan funcional como en la actualidad lo es. Pero bueno, enhorabuena que nos aprestamos a este proceso de fideicomiso que, como bien señalas, querida Clara, tendrá muchísimos aportes positivos en el manejo, en la gestión de Punta Catalina. Siempre ¿Debemos es grato, despedirte? Siempre es grato hablar contigo. No, pero yo cada vez que vengo aquí recobro como energía. Te vas con pila, me voy con pila, me voy con Es pila. el rico café que nos preparan a todos. Gracias, Clara. Gracias por habernos A ustedes. acompañado.